Va a ser el movimiento relativo, que es básicamente traslación de unidades. Es muy útil para definir la posición de un objeto respecto a otro, ¿no? Es muy importante para comunicarse. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos un helicóptero a una cierta altura, respecto a un observador en reposo, tiene una posición RA, el helicóptero, ¿no? RA, que se va moviendo, tendrá aceleración, etcétera. Pero este mismo helicóptero respecto a otro observador B, este observador B tiene una posición RB respecto a este origen de coordenadas, pero este observador B puede tener su propio sistema de referencias cartesianos, ¿no? Y respecto a este observador B, el objeto A, el helicóptero, se encuentra a otra posición, porque podemos ver que ambos vectores que definen la posición del mismo objeto son diferentes. Ambos vectores apuntan en direcciones diferentes y tienen tamaño de los vectores también son diferentes. No, una persona que está acá parada no, lo verá en una posición al helicóptero, es decir, por ejemplo, a 10 metros en línea recta y 20 metros hacia arriba. Pero en cambio para este puede estar a 7 metros en línea recta a partir de él y 20 metros hacia arriba también. Entonces esto hace que cambie cómo lo miden ambos la posición del objeto A. ¿No? Entonces, es muy importante que ambos entren de acuerdo cuál es la posición del objeto, porque el objeto está en el mismo lugar. Que ambos digan diferentes posiciones o diferentes coordenadas no significa que se trate de objetos diferentes, sino están hablando del mismo objeto. Entonces, es muy importante, por ejemplo, es muy importante en las torres de control, en ciudades, en países donde hay mayor tráfico aéreo. Entonces, las torres de control deben manejar estos movimientos relativos muy bien, para evitar colisiones aéreas, ¿no? En aeropuertos de países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, Nueva York, ahí el tráfico aéreo es bastante denso, entonces evitar esas colisiones va a depender mucho de cómo se está identificando este sistema de coordenadas. Entonces, a un piloto se le tiene que decir respecto a él en qué posición se encuentra el otro avión. Para evitar las colisiones tiene que darle las coordenadas con qué velocidad debe ir, para evitar todos estos desafortunados incidentes, ¿no? Es muy importante para poder comunicarse, ¿no? Especialmente en este tipo de sistemas es donde se aplica esto, mucho del movimiento relativo, para poder ubicar un objeto respecto a otro observador. Muy bien, las ecuaciones, pero son bastante sencillas. Podemos ver acá, entonces, cómo se relacionan estas posiciones. La posición del objeto A respecto a O, la posición del objeto A respecto a B y la posición de B respecto a O. Es decir, estos tres vectores, ¿cómo se relacionan? Si se dan cuenta, es una suma vectorial nomás. Aquí tenemos este vectorcito y cabeza-cola se le ha unido este vector, ¿no? Esa unión cabeza-cola. Y esa unión es una suma vectorial nomás. El inicio de todo esto con el final de todo esto se une el vector RA. Es decir, el vector RA es la suma vectorial de RB, la posición del observador B, más la posición del objeto A respecto al observador B. Es una suma vectorial. Ahora, seguramente puede que tengan ambos sus velocidades correspondientes, ¿no? Entonces, ¿con qué velocidad le medirá O a la velocidad del helicóptero? ¿Y con qué velocidad la mide el observador B al mismo helicóptero? Entonces, como el observador B se está moviendo, el helicóptero puede que lo mida con diferente velocidad. Muy parecido cuando están viajando, por ejemplo, en trufi o en carretera, una carretera de doble sentido. Entonces, cuando van avanzando y les cruza un automóvil, parecería que los cruza a alta velocidad, como si fuera un tren bala. Ese cruce dura muy poco. Entonces, ustedes lo miden a la velocidad del auto que les ha cruzado en dirección opuesta, que ese cruce ha sido increíblemente rápido, ¿no? Pasa muy de golpe. Pero si alguien lo miraría desde el reposo, esa velocidad de ese mismo auto seguramente es un poco más lenta, ¿no? Entonces, ¿por qué es ese cambio de impresión? Porque cuando estoy en reposo lo veo moviéndose a un auto relativamente lento, pero cuando voy en otro auto con una velocidad y en dirección opuesta a ese mismo auto que estoy midiendo, lo veo moverse más rápido en sentido opuesto. No, es por eso, por ese movimiento relativo. Entonces, puede que este observador B lo mida con diferente velocidad al helicóptero,
y puede que este observador O, en este origen de coordenadas, lo vea con otra velocidad al mismo objeto, ¿no? Va a depender de cómo se está moviendo también. Entonces, esa ecuación también es fácil de relacionar por la definición que hemos definido de velocidad. Como acá tenemos las posiciones ya de forma vectorial, de forma completa, si las derivamos respecto al tiempo, vamos a obtener las relaciones de las velocidades del objeto con el observador y la velocidad respecto al objeto del observador B. Es decir, derivando respecto al tiempo, tendremos derivada de la posición A respecto al tiempo, la velocidad A, la velocidad del helicóptero. La derivada de la posición del observador B respecto al tiempo, la velocidad del observador B. La derivada de la posición de A respecto a B respecto al tiempo, la velocidad del objeto A, del helicóptero, respecto a B. Entonces, así también se relacionan las velocidades. Por supuesto, el movimiento que debe tener el observador B debe ser a velocidad constante. El observador B debe ser a velocidad constante. Si la velocidad, no cero, velocidad constante. Entonces, si los volvemos a derivar para conocer sus aceleraciones, entonces resulta que la aceleración del helicóptero es la misma que pueden medir ambos observadores. La velocidad del helicóptero respecto al observador en reposo, la aceleración es la misma aceleración que la mide el observador B, siempre y cuando el observador B se mueva a velocidad constante, porque derivado de una constante es cero, no, por eso ya no hay acá. Bien, entonces estas ecuacioncitas vectoriales también las vamos a utilizar, son análisis vectoriales, nomás es acá sumar vectores, ir dividiendo, ir acomodando los vectores para saber esta relación funcional entre velocidades y posición, para poder resolver sistemas de referencia de movimientos relativos. Oye, estas serían las ecuaciones, jóvenes, con las que vamos a ir resolviendo problemas de cinemática en 2 y en 3 dimensiones.